Bueno, colegas, bienvenidos de nuevo a un nuevo video. Voy a continuar con la explicación de las tablas cruzadas, un tema súper interesante, muy útil cuando uno aprende a usarla, potencia el trabajo y bueno, también hay que tener en consideración que para ver que este vínculo, si efectivamente hay un vínculo, y que no sea al azar y que sea, digamos, el vínculo que existe entre estas dos variables. En este caso tenemos una variable independiente, que es tener experiencia, y el constructo, el índice sumativo o aditivo, que es como una variable dependiente. Aquí está un índice sumativo de comodidad y entrenamiento. Está en rango. Como ven, aquí ya empezamos a mezclar cosas de la materia anterior. Por eso este es el devenir lógico, ¿no? Pasamos de un análisis exploratorio, transformamos un constructo, ese constructo lo analizamos en tabla cruzada y también ese análisis, ese constructo se ve desde estadística descriptiva con moda, mediana, percentiles, cuartiles, kurtosis. Entonces, por eso yo he venido insistiendo tanto en ver los estadísticos descriptivos, porque después se recoge. Entonces, para ver si este vínculo estadístico de tablas es significativo, vamos a aprender la próxima semana a hacer por hipótesis. La U de Mann-Whitney, el chi cuadrado, la H de Crustal-Wallis, vamos a ver ANOVA, normalidad, etcétera. Pero bueno, aquí estoy usando la misma tabla de la clase pasada, pero vamos a aprender a comparar esto. Entonces tenemos que, por ejemplo, detectemos lo más alto, eh, que los que responden sí, del 100% que responden sí, el 76,4% de los que están respondiendo sí tienen alta valoración. Fíjense, 76 más 4 más 21,8 más 1,8 da 100%. No hay que equivocarse, donde cae el 100%, de arriba hacia abajo. Y también en la próxima clase voy a ver cómo va el porcentaje desde la variable dependiente, desde el lado. Entonces, estos son muestras independientes, ¿no? La gente que responde sí nunca se va a cruzar con la gente que responde no. Entonces, la gente que responde sí se va un 1,8, de la gente que responde sí se va a baja valoración en un 1,8%, muy poco. Uh, un 76,4% del total de gente que responde sí tiene alta valoración. Ahora, ¿cómo comparamos con qué diferencia hay con la gente de al lado? Miren, con por ejemplo la gente sí, que no. Aquí hay 76,4% y 42%. Entonces podemos decir que hay ciertos puntos porcentuales de la gente que responde sí y alta valoración con respecto a la gente que también está votando, tiene alta valoración, pero que responde no. Eh, Cuando se comparan porcentaje, no se habla de que hay 5% o 10% más, se habla de punto porcentual. Por ejemplo, el error que comete la prensa, ¿no? Los periodistas cuando hablan de política, por ejemplo, en una elección, cuando dicen no, el candidato de izquierda va ganando en un 10% a su contrincante de derecha o viceversa. La izquierda va ganando en 10% en el norte
a la gente de derecha. Lo correcto es decir, cuando estamos comparando porcentajes, sí, es una diferencia porcentual. Una diferencia porcentual, una resta entre porcentajes es una diferencia, una sustracción. Se llaman diferencias porcentuales. Diferencias expresadas en puntos porcentuales. Un punto porcentual es la resta entre un porcentaje mayor con uno menor. En este caso, aquí vamos a ver, posicionémonos en alta valoración, sí y no. En alta valoración tenemos 76,4. Gente sí y la gente que responde no, 42,6. Queremos ver cuáles son las diferencias porcentuales. ¿Y qué hacemos? Tomamos nuestra amiga la calculadora y restamos 76 menos 4, que es el porcentaje mayor, menos 42,6, que es el porcentaje menor. 76,4 igual menos 42,6. Hay 33 puntos, 33,8 puntos porcentuales en que la gente que responde sí supera a la gente que responde no en la categoría de respuesta alta valoración. En la distribución de respuestas, alta valoración. Voy a hacer un paréntesis, voy a recordar. Esto es como Harry Potter, ¿no? Vamos a recordar el capítulo anterior. Voy a tirar una frecuencia. Aquí estamos. Esto es lo que estamos viendo. Era el sumativo comodidad que iba desde 5 hasta 25 y le dimos tres grupos de cortes equidistantes de 5 a 11,6. Era la gente baja, de 11,7 más 6,6 hasta de 11,7 a 18,3 era el intermedio, y 18,4 desde aquí hasta acá era la gente de alta valoración. Esto que queda expresado así, le tiramos un porcentaje. Este, por ejemplo, 58, 59,8 se cruza este 59,8, se descompone en dos partes. En realidad esto es así. Este 59,8, que es el total de gente de alta valoración, son 468, que son 305 más 163. Todo esto, este número que está aquí, es este. $468. ¿Ven? 468 se descompone por gente que sí
y hay gente que no tiene experiencia. Esto no es como una pregunta así como que le dicen, ¿y usted qué opina? ¿Opina que sí? ¿Opina que no? No, es como una característica anterior al investigador, una variable independiente. Sí tiene experiencia antes de que uno le aplique la encuesta. No es si opina si cree que la educación es útil, sí o no. No, es algo que como que no es una pregunta de opinión, es como una propiedad. Y aquí está dividido por hombres y mujeres. Esto, miren, 305 más 163. 468. El total de la gente de alta valoración son 468. Son estos. ¿Ven? La magia de la estadística. Esto para recordar. Entonces, de hecho, este paréntesis, volvamos a las diferencias porcentuales que es interesante. Entonces, yo le estaba diciendo que para comparar, para pasarse, digamos, de una columna a otra columna, de una barrita larga, o sea, de una columna a otra columna, ver las diferencias que hay. Porque al final a alguien le preguntan, oiga, ¿y cuál es la diferencia entre, entre la gente que está votando, que está puntuando alta valoración? ¿Cuál es la diferencia entre sí tener experiencia y no tener experiencia? Claro, entonces ustedes dicen, hay que ver puntos porcentuales. 76,4, que es el porcentaje mayor, menos el porcentaje menor. No se asusten si es mucho contenido, porque en la clase en vivo, la clase sincrónica, vamos a estar trabajando esto hasta que nos aburramos. En realidad yo no me aburro, pero hasta que quedemos cansados de entenderlo. 33,8. Ya. Entonces, podemos decir que la gente que tiene la gente dentro, la gente que responde sí y tiene alta valoración, supera a sus colegas profesores que no tienen experiencia y que eh, están puntuando también a una alta evaluación. Los primeros, los del sí, los superan en 33,8 puntos porcentuales. Y aquí esto es lo que quiero que aprendan a expresarlo, porque no todo el análisis estadístico es repetir porcentajes, sino que miren, estas personas que responden sí superan en un tercio, un 33,3, un poquito más de un tercio, superan en un tercio a sus colegas que están puntuando alta valoración, pero que no tienen experiencia. Y eso también es el juego que hay que hacer. Está como expresarlo en palabras, no solo en porcentaje. Un tercio, más de la mitad, un quinto, un cuarto. Las cantidades son 3 veces. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un 3 por una parte, después tenemos 15, podemos decir que el que tiene 15 está superando a 5 veces el que tiene 3, ¿no? Porque 3 por 5, 15. 3 por 5 veces da 15. Entonces, es el juego para no repetir siempre un 20%, un 10%, un 15%, porque los porcentajes se ven aquí, ¿no? Pero uno tiene que decirle al lector, no a alguien que le está explicando, sí, miren, los tipos
que sí tienen experiencia superan en la categoría respuesta alta valoración a sus colegas que no tienen experiencia. ¿En cuánto? En un tercio. Y lo que es 33,8. Hay que tratar de aquí de detectar también los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? La frecuencia mínima, eso es lo primero que hay que detectar. La frecuencia mínima es 7 y la máxima 7 por los recuentos de 105 es la máxima. ¿Sí? Y sin contar los totales. Entonces, así vamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la lógica aquí? ¿Cuál es la lógica? La lógica, o sea, ¿cómo uno explica estos los datos? Porque viene de un marco teórico, una revisión bibliográfica, y es como para que vean también cómo se van debatiendo las encuestas, cómo es el debate de los datos con la revisión bibliográfica y los objetivos. La bibliografía reciente dice que los profesores que sí tienen experiencias, o profesor y profesora, los docentes universitarios, que sí tienen experiencia en educación en línea, tienden a valorar mejor la educación en línea, a ser promotores. Y la gente que no tiene experiencia en educación en línea tiende a ser detractora. Es decir, tener experiencia en educación en línea te hace que uno esté más abierto a valorar la educación en línea. Y esta pregunta de la experiencia viene antes de la pandemia. Entonces, por eso fue interesante hacer este estudio en plena pandemia, ¿no? Entonces, esto es lo que se reflejan, por ejemplo, estos gráficos, la alta valoración. Miren la diferencia que es. Sí, dentro de la gente que puntúa alta valoración, aparte de ser mucha gente, porque estos son, son números, son frecuencias absolutas, esos 305, 163, ese 305, 163 es muchísimo más que el 7 y el 27, lógico, ¿no? Entonces, la alta valoración es mucho mayor en gente que sí tiene experiencia. Y la baja valoración también es inversa. La baja valoración son mayormente la gente que no tiene experiencia. Casi 4 veces más la gente que tiene... entonces, esto sería casi 27, cercano al 28, o sea, 7 por 4, 28. Casi 4 veces la gente... eh, la- dentro de la gente que responde que tiene una puntuación de baja valoración, la gente sin experiencia supera casi en 4 veces a sus colegas que sí tienen experiencia. Eh, y tómense el tiempo, por favor, de analizar estos gráficos, de darle sentido. Baja valoración, que sí tienen experiencia, 7. Miren, y esta misma gente que sí responde, que sí tiene experiencia, cómo se va yendo rotundamente a alta valoración. Les voy a enseñar un gráfico después. Lo voy a enseñar en la clase del sábado. Uh, o cuando toque la clase sincrónica para ver cómo cómo se grafica en forma incluso más evidente. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Aprendimos de que para la variante independiente el 100% tiene que caer abajo.
ver diferencias porcentuales, se resta el porcentaje mayor menos el porcentaje menor y da puntos porcentuales que pueden ser un tercio, pueden ser un quinto, un cuarto. Si lo vemos por números, pueden ver tantas veces el doble, el triple, etcétera. Y bueno, eso ha sido la clase y continúo explicando esta tabla ya no de arriba hacia abajo, sino por el lado, por la variable dependiente. Gracias por ver la clase.